Habíamos pensado para esta clase comenzar un poquito más adelante en lo que tiene que ver con el programa, pero nos encontramos con algunos problemitas, por ejemplo, lo que teníamos de las consultas en el foro que tenían que ver con la pendiente de la recta. Lo que quiero ver es si ustedes están en este momento viendo la pantalla. Karina, Fabián, Tochi, ¿están viendo la pantalla? Se ve, sí se ve el PowerPoint. Sí, Perfecto. bien. Todo bien. Bien. Entonces nosotros lo que tenemos acá es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a empezar sistemas de ecuaciones lineales y para ello vamos a comenzar revisando el concepto de pendiente de una recta, la revisión de las formas de la ecuación de la recta, que ya lo habíamos subido anteriormente, y vamos a llegar a definir lo que es una ecuación lineal de dos incógnitas e introducirnos en lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Tenía que borrar algo que había aparecido, nada más una línea celeste, no sé si ustedes la veían. Sí, la veíamos. Perfecto. Bueno, respecto de la ecuación de la recta, que era lo que nosotros comenzábamos conversando en un video anterior que les pusimos, les recordamos algunos elementos importantes como son los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y. Acá tenemos un primer y pequeño error, pero bueno, estas cosas suceden. El corte con el eje X está dado por lo que es el punto A, está en X igual a menos 3, y el corte con el eje Y en el punto B, en Y igual 2. Con esos cortes, nosotros vamos a trabajar en lo que es la ecuación de la recta, y a su vez vamos a tener que trabajar también con lo que tiene que ver con la inclinación de la recta. Si recuerdan, dada una recta, para hallar la inclinación, nosotros lo que definíamos era el ángulo que esa recta forma con el eje positivo de las X. Si ustedes observan la intersección de la recta con el eje X en el punto X igual a menos 3, en este punto X igual a menos 3, van a ver que el eje X, la horizontal, con la recta, forma dos ángulos. Uno que estoy marcando con rojo, y el otro que estoy marcando desde la recta hacia el otro lado del eje X. De esos dos ángulos nosotros vamos a tomar el primero que marcamos, el que aparece marcado en verde en la figura. Y recuerden que ese ángulo se marcaba desde a la derecha del punto de intersección de la recta, siguiendo, moviéndonos en sentido antihorario hasta llegar a la recta, como lo marca la flecha azul que ustedes observan en la pantalla. Es importantísimo tener en cuenta cómo trazamos este ángulo. Siempre nos posicionamos sobre el eje X, a la derecha del punto donde la recta corta el eje X. Y desde ahí giramos en sentido horario hasta tocar la recta. Ese va a ser el valor del ángulo de inclinación. Y ese ángulo de inclinación es importantísimo tenerlo bien marcado, porque es el que nos va a definir la pendiente. Fíjense ahora que tengo una recta que tiene una inclinación diferente, vamos a volver un poquitito a la anterior. Esta tenía un ángulo menor de 90 grados, lo que está marcado en verde o lo que está marcado con la flecha en azul, un ángulo menor de 90 grados. Y ahora les cambio la recta y les muestro una que tiene un ángulo mayor que 90 grados. Siempre marcamos de la misma manera. Nos posicionamos sobre el eje X a la derecha del punto donde la recta lo corta y después giramos en sentido horario hasta cortar la recta.
Fíjense que dentro de las rectas, en esta diapositiva mostramos rectas que son parecidas a la primera que vimos, porque forman todas ángulos menores de 90 grados, todas pasan por el punto A, donde cortan las rectas al eje X, y podemos encontrar infinitas rectas con infinitas inclinaciones. Quiero que presten atención a una cosa importante que les voy a comentar ahora. Las rectas tienen diferentes inclinaciones, pero hay unas que tienen más inclinación que otra. Más inclinación significa que el ángulo es más grande. Es decir, que de las rectas que están dibujadas, la que menos inclinación tiene es la roja. Luego sigue la naranja, después la negra que estábamos trabajando originalmente, luego la verde, la azul y por último la fucsia. Es como si nosotros estuviéramos subiendo una pendiente de una ladera, de una montaña, de una sierra. Cuanto más inclinada es, más difícil nos cuesta caminar por esa ladera. De la misma manera que ocurre para este tipo de rectas que forman ángulos menores de 90 grados, sucede para las rectas que forman ángulos mayores de 90 grados, en donde también tenemos diferentes pendientes. Y funciona todo de la misma manera que lo decíamos recién, ¿no? La recta que tiene menos pendiente es la naranja, le sigue la roja, y la recta que tiene más pendiente de todo este haz de rectas son las azules, y la fucsia, que es la que más pendiente tiene en este caso. Pasemos ahora a ver por qué es tan importante la inclinación. Si ustedes recuerdan, la inclinación es importante porque nos aparece la pendiente, nos define la pendiente de la recta. Podemos observar aquí que cuando tenemos los cortes con el eje X y el eje Y, es decir, los puntos A y B, entre esos dos puntos y el origen se forma un triángulo. Un triángulo que decimos que es rectángulo porque tiene un ángulo recto, y acá lo voy a... un ángulo recto en el origen. Este triángulo rectángulo que, como les decía, para marcarlo es importante tener el corte con el eje X y el corte con el eje Y, está compuesto por tres lados que reciben el nombre de catetos e hipotenusa. El cateto adyacente es el que corresponde al eje de las X, o tiene, mejor dicho, la medida definida por el corte con el eje X. El cateto opuesto corresponde al eje Y y tiene la medida definida por el corte con el eje Y. El cateto, o el lado, mejor dicho, del triángulo que queda sobre la recta comprendido entre los puntos A y B, es el que recibe el nombre de hipotenusa. Y en un triángulo rectángulo, dado el ángulo alfa como está en la figura, que es donde corresponde el vértice A del triángulo, la tangente de ese ángulo se define como el cateto puesto sobre el cateto adyacente. En números para nosotros el cateto puesto es el tamaño sobre el eje Y, o sea, no viene a determinar directamente el valor del corte con el eje Y, que es 2 unidades, y el cateto adyacente es el corte con el eje X, que son 3 unidades. Es decir, que si calculamos la pendiente, vamos a resolverlo haciendo 2 dividido 3. 2/3 será la pendiente de esta recta. Pero esta no es la única forma de calcular una pendiente, y muchas veces lleva confusión trabajar con los catetos opuestos, cateto adyacente, hipotenusa y demás, y entonces vamos a trabajarlo de otra manera al cálculo de la pendiente. En el mismo triángulo que teníamos, lo que vamos a hacer ahora es definir incrementos. Porque vamos a trabajar... Sí, Karina. Flor, disculpa que te moleste. Hay chicos que están pidiendo entrar por lo que viene el chat. A ver, perfecto, ahí están ingresados, listo. Bárbaro, perfecto. Genial. Una consultita, Sí, una aclaración nada más. No, que siempre cuando calculamos ¿cómo es? Cuando calculamos el ángulo, ¿no es cierto?, a través de la corte con el eje X y el eje Y, se toman las longitudes en valor absoluto. Bien. Es decir, se toman 2 unidades y 3 unidades independientemente del Vuelvo signo. acá.
Porque ese fue uno de los problemas que había el otro día, que tomaban el -3 en vez de 3. Perfecto, está muy bien. Ahora creo que con lo que seguimos se va a aclarar más esto, si no me equivoco. Vamos a ver la pendiente como cociente incremental, es decir, cociente de dos incrementos. Y de esta manera vamos a poder llegar a resolver aquel problema o aquellas dudas que ustedes tenían de cuándo la pendiente es positiva, cuándo la pendiente es negativa. Bien, ¿qué significa un incremento? Nosotros tenemos que pensar de qué manera nos movemos según las direcciones horizontales y verticales para ir desde un punto de la recta a otro. Lo aclaramos un poquito más en este triángulo. Es decir, siempre me voy a mover de un punto a otro. Por ejemplo, de A hacia B. También podría pensar qué pasa si me muevo de B hacia A, y eso lo vamos a hacer en la diapositiva siguiente. Si me muevo de A hacia B, lo tengo que hacer de tal manera de que respete las dos direcciones de los ejes coordenados, es decir, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Para llegar de A hacia B, necesito moverme primero desde A hacia O, es decir, horizontalmente. Y ese desplazamiento es un desplazamiento positivo de 13 unidades. Es positivo porque el sentido del desplazamiento coincide, a ver si lo podemos marcar, el sentido del desplazamiento, dado por esta flechita celeste que yo estoy remarcando encima en rojo, coincide con el sentido positivo del eje X. Luego, una vez que llego desde A hasta O, debo irme desde O hasta B para terminar el recorrido entre los dos puntos. Y ese recorrido desde O hasta B es vertical, es hacia arriba, es decir, que coincide con el sentido del eje Y. Por lo tanto, ese desplazamiento es también positivo. Quiere decir que tenemos dos incrementos, delta X y delta Y, ambos positivos. Para poder calcular la pendiente, a esos incrementos tenemos que reemplazarlos en la fórmula de la pendiente como cociente de incrementos. Más 2 sobre más 3 da por resultado 2/3, que aproximadamente es 0,666. Vamos a seguir ahora viendo diferentes rectas con diferentes inclinaciones, con diferentes cálculos de pendientes, pero en todas vamos a hacer la misma. Vamos a marcar primero la trayectoria sobre la recta desde un punto hacia el otro, y luego esa trayectoria la vamos a descomponer en dos trayectorias, una horizontal y una vertical. Y en esa horizontal y en esa vertical es donde hay que tener en cuenta el signo de ese desplazamiento, si es positivo o si es negativo. Ahí está el kit de la cuestión para poder determinar si las pendientes de las rectas son positivas o negativas. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Ustedes dirán, ¿es la misma? Sí, es la misma recta. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar que en vez de irnos desde A hacia B, vamos a hacer el recorrido al revés, desde B hacia A, para que vean ustedes que vaya desde el punto en que vaya sobre la recta, siempre voy a llegar al mismo resultado de pendiente, que es lo que a nosotros nos interesa mostrarles. Están llegando algunos chicos tarde y esto está haciendo que demoremos un poquito la clase porque yo tengo que ir admitiéndolos. Bien. Si me tengo que ir desde B hacia A, ahora tengo que salir en el sentido contrario, desde O hacia A, según el eje X. Es decir, que voy a ir en contra del sentido del eje X y por lo tanto ese desplazamiento va a ser ahora negativo, también de 3 unidades. Pero luego, como tengo que ir de B hacia A, tengo que también bajar desde B hasta O. Y ese bajar desde B hasta O significa un desplazamiento vertical en el sentido contrario al del eje Y. Por lo tanto, ese desplazamiento también es negativo. O sea, que si en vez de ir de A hacia B sobre la recta, nosotros vamos desde B hacia A, ambos desplazamientos según las direcciones de los ejes coordenados serán negativas. En consecuencia, cuando calculamos la pendiente, el cociente será ahora menos 2, correspondiente a delta Y, sobre menos 3, correspondiente a delta X,
Y ustedes saben que al dividir un número negativo por otro número negativo, el resultado es positivo, y por lo tanto la pendiente de la recta, que es la misma que la de la diapositiva anterior, obtenemos otra vez como resultado 2/3. En conclusión, no me preocupa si me muevo en un sentido o en el otro según la recta, porque siempre voy a llegar al mismo resultado de la pendiente. ¿Qué es lo que aconsejamos nosotros? Movernos siempre desde el punto que está más a la izquierda al que está más a la derecha, es decir, movernos desde A hacia B, de tal forma que si nos movemos desde A hacia B, si nos movemos desde A hacia B, ahí lo muestro, desde A hacia B, siempre vamos a tener un incremento delta X positivo. Y lo único que va a cambiar luego es saber si este incremento delta Y va a ser positivo o negativo. Lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, Tochi, Fabián, Karina, Florencia, Macarena, si no, continuamos. ¿Qué pasa si el punto A queda a la derecha del punto B, jefe? ¿Qué pasa? Si el punto A está a la derecha del punto B. Porque No sé. hay, ¿Sabrá decirlo usted? no, porque como justamente recién dijiste que nos movemos de izquierda a derecha, ¿sí? Sí. Siempre es del punto que está más a la izquierda Sí. que el que está más a la derecha. El Es tema es que por correcto. ahí el A no necesariamente va a estar siempre a la izquierda del B. El A puede haber sido uno de abscisa 3. A eso me refiero. Para Sí, aclarar eso un igual poquito en más. las diapositivas que vienen también están cambiando los nombres de los puntos expresamente para ver esto. Así que lo vamos claro. a poder ir aclarando sobre la marcha, si te parece. Por eso, para que no piensen que el A siempre va a estar a la izquierda del B, para los chicos. Bien, lo que dice Karina también tiene que ver con que los nombres de los puntos nosotros se los vamos a ir dando de acuerdo a lo que vaya apareciendo en cada uno de los ejercicios que tengamos y demás, porque puede llamarse con la letra P, con la letra R, siempre son mayúsculas de imprenta. Continuamos. Ahora tenemos que ir otra vez, parecida a la anterior, cambia la pendiente desde A hacia B. Nos movemos, como decíamos, de izquierda a derecha, entonces siempre, siempre, siempre el desplazamiento delta X será positivo. Una vez que hacemos el desplazamiento hacia la derecha, es decir, según el sentido del eje X, vemos si tenemos que subir o bajar. En este caso, para llegar al punto, al segundo punto, al B, tenemos que subir, y tenemos que subir 3 unidades. Es decir, que tengo un desplazamiento vertical de más 3. Cuando reemplazamos a la expresión de la pendiente, nos encontramos entonces con que el cociente es más 3 sobre más 1, es decir, nos da por resultado 3. Seguimos con otro ejemplo. Se van a cansar de ver ejemplos, pero vamos a trabajarlo siempre de esta manera. Ahora hay una recta que tiene una ordenada al origen negativa. Cambia respecto de lo anterior, que todas las anteriores tenían la ordenada al origen positiva, es decir, cortaban en valores positivos del eje Y. Y aquí tenemos el caso que nos decía Karina, en donde el punto de la izquierda se llama B y el punto de la derecha se llama A. No nos debe preocupar esto, sino que tenemos que saber que tenemos que movernos del punto que está más a la izquierda al que está más a la derecha, es decir, desde B hacia A, siguiendo la trayectoria indicada en naranja. Los desplazamientos siempre tienen que ser uno horizontal y otro vertical, y como dije anteriormente, el desplazamiento horizontal siempre positivo, es decir, que nos vamos a mover desde el 0 hasta el punto A, que son 4 unidades positivas. Luego, si yo tengo que ir desde el punto B hacia el punto A, lo que tengo que hacer es subir. Es decir, que el desplazamiento que vamos a ver ahora vertical es un desplazamiento de 2 unidades positivas. Estos 2 desplazamientos reemplazados en la expresión de la pendiente de la recta nos da por resultado una pendiente de 1/2. 2 dividido 4 da por resultado 1/2. En este caso lo podemos poner exacto porque 1/2 da por resultado 0,5. Continuamos con la siguiente diapositiva.
otra recta parecida a la de recién, en donde tengo que ir desde el punto B hacia el punto A, punto de la izquierda al punto de la derecha. El primer desplazamiento positivo, 4 unidades, y cuando llego desde B al punto 4 sobre el eje X, tengo que subir nuevamente, y esta vez son 3 unidades hacia arriba. La pendiente de esta recta entonces será 3/4, 0,75 expresado en decimales. Ahora nos vamos a pasar al otro tipo de rectas, aquellas que el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados. Pero fíjense que esas rectas también, si tomo en cuenta los dos cortes con los ejes, es decir, tomo en cuenta el corte con el eje X y tomo en cuenta el corte con el eje Y, puntos A y B respectivamente, están definiendo un triángulo. Están definiendo este triángulo, de la misma manera que ocurría con la recta que formaba menos de 90 grados. ¿Y cómo calculo la pendiente? De la misma manera que lo hablábamos recién. Me voy desde el punto que está más a la izquierda al que está más a la derecha. Y el primer desplazamiento, el horizontal, siempre lo sigo haciendo positivo. O sea que son 3 unidades hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros estamos bajando. Entonces, para ir desde el punto B al punto A, pero en sentido vertical, debemos hacer un desplazamiento hacia abajo, contrario al sentido del eje Y, y por lo tanto el delta Y será negativo. Reemplazando la expresión de la pendiente, tendremos el desplazamiento delta Y menos 2 sobre el desplazamiento delta X más 3. El resultado va a ser menos 2/3, o sea que la pendiente es aproximadamente igual a menos 0,66. La pendiente de esta recta es negativa. Jefe, Sí. ¿qué significa esa especie de ondita de la ñ que puso al lado del menos 2/3? Muy Porque bien. no sé si todos los chicos saben los símbolos. La voy a resaltar. A ver. Vamos a hacer así. Se me fue. Perfecto. Estamos hablando de esta ondita. Esa ondita significa aproximadamente igual. El resultado correcto siempre en estas diapositivas está indicado en color rojo y el resultado exacto es menos 2/3. Como 2 no es divisible por 3, nos da por resultado aproximadamente 0,66 y hay puntos suspensivos porque en este número en realidad lo podríamos escribir si se quiere de esta manera. Que el 6 tenga un arquito superior, que significa que ese 6 se repite indefinidamente. Pero bueno, esta parte estaba en los cuadernillos también, o sea que lo pueden llegar a leer de la parte del CAU. Y de paso les vendemos que tienen que seguir leyendo material que hemos subido. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta recta también forma con el eje de las X un ángulo que es mayor que 90 grados. Aquí lo voy a poner. Ahí. Ese ángulo que es mayor que 90 grados nos va a dar entonces, de acuerdo a lo que veníamos diciendo hace un ratito, una pendiente que tiene que ser negativa. Veamos si esto es cierto. Tengo que desplazarme desde el punto que está más a la izquierda hacia el que está más a la derecha, es decir, de A hacia B. Primer desplazamiento positivo, delta X igual a 1. Segundo desplazamiento, tengo que bajar 4 unidades. Bajar 4 unidades significa que me desplazo en el sentido contrario al del eje Y, por lo tanto el desplazamiento es negativo. Cuando hacemos el cociente de incrementos para calcular la pendiente, nos encontramos con que el resultado es menos 4 delta Y sobre más 1 de delta X, es decir que la pendiente da menos 4. Vamos a volver a hacer una interpretación que hasta ahora no hemos hecho, pero ¿qué significa la pendiente menos 4?
Esperame un segundito, Karina, y te doy. Sí, Menos sí. 4 significa que cuando avanzamos una unidad en X, bajamos 4 unidades en Y. Menos 4. Avanzamos en X, bajamos en Y. Si la pendiente fuera positiva, avanzamos en X, subimos en Y. Sí, Karina. No, simplemente una pequeña aclaración para los chicos, sobre todo el que pudo ingresar después. ¿Viste cuando vos al principio marcás el ángulo, ahí con rojo, que lo marcaste a mano? Sí. ¿Viste que dijimos, eso quedó súper claro, que hay que considerar el ángulo que forma la recta con el eje X, ¿no es cierto? La parte positiva, digamos, hacia la derecha. Sí. El tema es que ahí quizás algunos chicos pueden confundirse, hay que prestar atención, porque tenemos otro ángulo, el adyacente, que está por debajo, que también, digamos, es el que forma la recta con el eje X. Sí. ¿Se entiende la aclaración? Sí. Karina está hablando de los ángulos que se forman debajo del eje X con la recta. Es decir, Claro. está hablando, por ejemplo, de este ángulo que yo estoy marcando ahora. Claro, Nosotros que no. tenemos que hablar siempre, siempre de los ángulos que forma la recta con el eje X, pero tomado en la manera que dijimos al principio. Es decir, me posiciono en el corte. El corte es el donde está el punto A, el corte de la recta con el eje X. Acá, me posiciono en este punto. Y después, a la derecha, en cualquier punto, por ejemplo, aquí, a la derecha del eje X, tengo que moverme en sentido antihorario. Si yo me muevo en sentido horario, estaría haciendo esto, que está mal, que es lo que le decía Karina recién, que se puede prestarse a confusión. En cambio, si Antihorario. yo me muevo en sentido antihorario, quiere decir que tengo que ir contrario a las agujas del reloj y llego a tener este ángulo que es el correcto. Por eso decimos que el ángulo es mayor que 90 grados. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. Vamos a avanzar con otra recta. Nos están quedando más o menos unos 10 minutos de esta clase, así que vamos a avanzar hasta donde podamos, porque tampoco queremos llevarlos a un ritmo muy, muy complicado. Otra vez, otra recta que tiene un ángulo mayor que 90 grados, y vamos a aprovechar lo que dijimos recién. El corte está en el punto A. Cualquier punto a la derecha del punto A y sobre el eje X, por ejemplo este. De ahí en sentido antihorario. Ese ángulo que estamos formando es mayor de 90 grados. Bien. Nos vamos desde A hacia B según la flecha naranja. El incremento en X es positivo de 3 unidades. El incremento en Y es negativo porque tengo que bajar, avanzo en X, pero después bajo en Y, también 3 unidades. Cuando aplico la fórmula de la pendiente de cocientes incrementales, vemos que el resultado es menos 3 sobre más 3, es decir, que la pendiente de esta recta es menos 1. Aquí hay un dato importante como para tener en cuenta, que es un valor muy característico o muy típico de las pendientes de las rectas. Cuando tenemos una pendiente que tiene, una recta que tiene pendiente 1 o menos 1, significa que estamos ante una recta para la cual el desplazamiento, para ir de un punto a otro de la recta, el desplazamiento delta X en tamaño es igual al desplazamiento delta Y. Fíjense en el triángulo que tienen ustedes en la figura. 3 unidades en X, 3 unidades en Y. Es como si fueran los bordes de un cuadrado y la flecha naranja sería la diagonal de ese cuadrado. El ángulo que estamos formando en este caso es un ángulo muy especial, que es un ángulo de 45 grados. A ver, en ese triángulo aparece 45 grados. En realidad, el ángulo que nosotros estamos marcando en esta figura, que es el que quedó marcado por la flecha roja que dibujé a mano, es un ángulo de 135 grados. Esto después lo vamos a ir aclarando o viendo en los ejercicios. Vamos a hacer ahora un redondeo de todo lo que hemos visto. Vimos rectas que tenían ángulos, el ángulo alfa marcado en verde, que eran menores de 90 grados, que para ir de un punto al otro
desde izquierda a derecha teníamos que hacer un desplazamiento positivo en X, un desplazamiento positivo en Y, y la pendiente nos daba por resultado un valor positivo. Esto nos va a permitir a nosotros decir que cuando el ángulo alfa está comprendido entre 0 y 90 grados, comprendido entre 0 y 90 grados, que matemáticamente se escribe de esta manera: 0 grados menor que alfa, menor que 90 grados. Este simbolito significa menor. Y cuando tenemos un valor de una variable como el ángulo alfa, comprendido entre dos números, se escribe 0 menor que alfa, menor que 90 grados, y se lee de la manera en que está indicado en la parte superior. Cuando ocurre esto, es decir, cuando el ángulo de la recta se encuentra entre 0 y 90 grados, la pendiente de la recta es positiva. Vimos, por otro lado, estos otros casos, que también vimos varios cálculos. Cuando el ángulo alfa es mayor que 90 grados, el desplazamiento delta X siempre positivo y el desplazamiento delta Y nos daba en todos los casos negativos. Y la pendiente, en consecuencia, también nos daba un resultado negativo. Esto significa lo siguiente: cuando el ángulo alfa está comprendido entre 90 y 180 grados, es decir, 90 menor que alfa, menor que 180 grados, la pendiente de la recta es negativa. Esta diapositiva resume todo lo que hemos venido hablando hasta acá, y no debería ya caber ninguna duda de, al mirar una recta, poder decidir si la pendiente es positiva o negativa. Quizás no podamos definir el valor, pero solamente con ver el dibujo de la recta deberíamos, teniendo en cuenta lo que tenemos expresado en esta diapositiva, saber si la recta tiene pendiente positiva o pendiente negativa. Vayamos a los dos casos particulares y después sí les damos la palabra a ustedes, que es lo que queríamos hacer ahora. El primer caso que vamos a ver es cuando la recta no es oblicua, sino que es horizontal, es decir, paralela al eje de las X. Paralela al eje de las X. Como en este caso, fíjense que el punto A y el punto B se encuentran los dos a la misma distancia del eje X, pasa una recta horizontal por -2. Bien, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en todas las diapositivas anteriores, es decir, quiero ir desde el punto que está más a la izquierda al que está más a la derecha. Y veo cuánto me tengo que mover en X para ir de A hasta B, y cuánto me tengo que mover en Y para ir de A hasta B. Resulta ser que para ir de A hasta B, tengo que moverme horizontalmente 4 unidades, ya dijimos que lo íbamos a hacer siempre en el sentido positivo, o sea, en el sentido de avance del eje X, por lo tanto delta X es igual a +4. Ahora bien, ¿cuánto tengo que moverme en el eje Y para ir de A hasta B? Como A y B están a la misma altura, no me tengo que mover nada, es decir, delta Y vale 0. Ahora bien, reemplacemos estos dos valores de delta Y y de delta X en la fórmula de la pendiente. Y nos encontramos con que el resultado es 0. Acá quiero pararme un poquito y detenerme y recordarles que 0 dividido cualquier número real siempre da por resultado 0. Hay una única excepción y que no podemos decir cuánto da el resultado y se dice que es indeterminado, y lo vamos a ver mucho más detallado en otro momento, que es cuando hacemos el cociente 0 sobre 0. Ese resultado no da un número real, sino que es una expresión que se dice indeterminada. O sea, conclusión de esto, una recta horizontal tiene pendiente 0. Y si tiene pendiente 0, ¿cuál será la ecuación de esta recta? Esta pregunta me gustaría que la anoten porque la vamos a discutir después. Una recta horizontal tiene pendiente 0. ¿Cómo será la expresión de la ecuación de esta recta? No se los voy a decir, ni se los vamos a decir ahora. Entonces, cerrando esta diapositiva, decimos, si el ángulo alfa es igual a 0 grados, o sea, estamos hablando de una recta horizontal,
la pendiente es nula. Nula y 0 son sinónimos. El segundo caso particular y último, y después sí hablan ustedes, es el de la recta vertical. Fíjense que ahora tenemos una recta vertical que está pasando por el punto x igual a 1. El punto A y el punto B se encuentran sobre la misma vertical, sobre la misma vertical. El ángulo alfa es un ángulo de 90 grados. Hagamos entonces el mismo procedimiento para calcular la pendiente. Tenemos que desplazarnos desde A hacia B. Acá no tengo un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Podría ir desde A hacia B o desde B hacia A. Da exactamente lo mismo el resultado. Veamos qué pasa con los incrementos. Si tengo que ir de A hacia B, y como me estoy moviendo solo en forma vertical, el incremento en X es 0, no hay ningún desplazamiento horizontal. En cambio, en Y es 3. En este caso positivo porque estoy yendo hacia arriba. Podría ser negativo si lo considero hacia abajo y el resultado sería exactamente el mismo. Porque cuando yo reemplazo delta X igual 0, delta Y igual 3 o menos 3 en la fórmula de la pendiente, nos encontramos con que la expresión es más 3 dividido 0. Y acá viene otro concepto matemático importante. Dividir un número por 0 no da por resultado un número real, sino que se dice que esto tiende a infinito. Esa flechita que ustedes tienen después del 3, esta flecha que estoy marcando ahora, esta flecha, significa tiende a, se lee de esta manera. Entonces decimos, la pendiente de esta recta tiende a infinito. Más correctamente todavía, vamos a decir que cuando el ángulo alfa es igual a 90 grados, la pendiente de la recta es indefinida. Esto corresponde a una recta vertical, su pendiente es indefinida. Y acá va la segunda pregunta, desafío que queda para ustedes. Si la pendiente de una recta vertical es indefinida, ¿cuál será la ecuación de la recta? Más concretamente esta, que es la que está pasando por x igual a 1. Segunda pregunta de desafío que queda para ustedes. Bueno, ahora sí, les damos paso a las preguntas, así que vamos a ir despacio, ordenados, viendo cómo podemos organizarnos. Primero, Sergio, hay chicos que quieren entrar. Sí, estoy viendo... No, están todos ingresados, no tengo ninguno esperando. Maca, por ejemplo, no ha podido entrar. Ya le digo que vuelvan a ingresar. Sí, que vuelvan a ingresar. Pero ese no es un chico, es un profesor. Hay un chico que quería hacer una pregunta, se llama Tito Paredes. A las 10 de la mañana puso el cartelito. Bueno. No sé si está conectado todavía, Tito Paredes. Hay que activar. No sé si me escuchan a mí, Cari. Sí, Macarena. Ah, porque yo estoy en el chat, se me había cortado internet. Yo te escucho. Tito Paredes, no sé si tiene el micrófono activado. Yo no tengo ninguna mano levantada, lo que deberíamos tener es manos levantadas para poder vernos. Ahí está, Daphne Hadwick. Él lo puso en el chat a eso. Bueno, acabo de habilitarla a Daphne. Daphne Hadwick. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Le quería consultar por el tema del ángulo que no terminé de comprender. ¿Desde dónde hasta dónde habría que marcarlo en caso de que el ejercicio lo pidiese? Es que pasado los 90 grados, todo eso lo entendí, pero no terminé de entender desde dónde hay que marcarlo. Bueno. Vamos a ver si te puedo compartir aquí como para ver de dónde hasta dónde. Vamos a tomar aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Aquí tengo una recta que pasa por los puntos A y B. A es el corte con el eje X, B el corte con el eje Y.
Todo lo que necesitamos saber está escrito aquí, en esto que estoy redondeando. ¿Cómo trazar el ángulo? Primero, tenés que posicionarte sobre el eje X. ¿En cualquier parte? Sí, pero siempre a la derecha del punto donde la recta corta el eje. No importa si estás a 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, no importa. Siempre a la derecha del punto. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sería, por ejemplo, el punto azul que yo tengo marcado donde arranca la flecha en azul después. Una vez que estoy en ese punto que tiene que ser siempre, siempre a la derecha del punto donde la recta corta el eje, tengo que girar en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta llegar a la recta. Y me quedaría marcada la flechita en azul que ves en esa diapositiva. O sea que sería siempre, desde... Siempre. Mirá, te muestro la siguiente diapositiva. Te muestro la siguiente. En esta ahora tenemos otra cosa. La recta tiene otra pendiente, otra inclinación. Incluso esta ya sabemos ahora que tiene pendiente negativa. ¿Cómo lo trazo? ¿Ves que el corte con la recta está en el punto A? Sí. Bien, entonces yo tengo que posicionarme en el eje X a la derecha de ese punto A. Por ejemplo, donde está el punto azul. Ajá. Entre 5 y 6 lo marqué yo. Y desde ahí... O sea que dale. siempre a partir del punto en el que corta el eje X hacia la derecha, no importa Exactamente. se llame. No importa cuánto. ¿Qué estaría mal hacer? Decir, bien, la recta corta en este punto A. Entonces yo para marcar el ángulo me posiciono acá, a la izquierda. Y tengo que hacerlo en sentido antihorario, o sea que tendría que estar girando así. Eso estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Y porque me estoy posicionando a la izquierda del punto donde cortó y yo tengo que posicionarme a la derecha del punto donde se cortó. Digamos, estos son convenciones para que todos podamos hacer lo mismo. Si vos, por ejemplo, estás leyendo un texto, para leer todos tenemos que saber cómo se escribe y qué significa la letra A, cómo se escribe y qué significa la letra B, cómo se lee la letra A después de la letra B y después de la letra E. O sea, eso es una convención. En matemática también existen convenciones. Genial. Perfecto. Otra consulta. Te escuché vagamente porque el audio anda medio mal debido a la internet que tengo. Igual la clase va a quedar subida. Genial. No importa desde qué parte lo haga al ángulo. O sea, siempre desde el punto en el que corta el eje X, desde la derecha en sentido antihorario, pero puedo hacer el ángulo desde el 5, desde el 4,5. No, es que, claro, es que ese arquito que, fíjate que en esta diapositiva que te estamos mostrando, hay dos marcas de ángulo, uno está en verde y el otro está en azul. Claro, lo estoy viendo, pero... No importa, eso es nada más que una indicación para saber de dónde hasta dónde va el ángulo. ¿Vos has usado transportador alguna vez? En la primaria. ¿En la secundaria no usaron? Uy, qué grave. Bueno, no importa. Cuando vos pones un transportador, el ángulo que vas a medir es exactamente el mismo, así lo hagas en verde o lo hagas en la línea azul que tenemos acá en esta diapositiva. Genial. Era esa mi duda. Muchísimas ¿Alguien gracias. quiere aclarar algo? Fabián, Karina, Macarena, Florencia, Tochi. No, Todo correcto, genial. completo. ¿Se entendió? Vale, muchísimas Eso es lo gracias. importante. Sí. Lo terminé de entender, gracias. Igual si el resto tiene alguna duda, levante la mano ahora y seguimos hablando de este tema. Si no, vamos a lo que siga, ¿no? A lo que venga después. Sergio, no sé si lo ves en la pantalla a Tito Paredes, que había preguntado en el Ahora chat. lo habilito. Ahora lo habilito. A las 10 de la mañana puso que quería preguntar. Bueno. Vamos a ver los participantes. ¿Y está la mano levantada? Sí. No la vi. Tito Paredes y Juan Brusco tienen la manita levantada. Bien. Ahí está. Tito Paredes. Adelante. Hola, buen chicos, día. chicos, una cosa, perdón, antes que nada. Dafne lo hizo bien.
igual a medida que van saliendo, traten de anular el micrófono ustedes mismos si pueden. Dale, Tito, te escuchamos. Una consulta, ¿no? Cuando la pendiente es 0, no voy a formar un triángulo rectángulo, pero cuando yo formo ese triángulo rectángulo con la recta, el ángulo que se calcula es el mismo del triángulo que el de la recta, ¿no? Es un poco confusa la pregunta, pero creo que te entendí. A ver, vamos a ver, porque me parece que la tuyo viene por este lado. Me parece que la pregunta de él viene por acá. Y yo voy a tratar de pedirles algo. Olvidémonos del triángulo rectángulo, porque varias consultas vinieron por ese lado y creo que se presta a confusión. Igual voy a responder lo que vos dijiste. Si yo tengo que marcar cuál es el ángulo de inclinación de esta recta, como decíamos recién, como le decíamos a Dafne, parto a la derecha del punto A, en un punto cualquiera sobre el eje X, y me muevo en sentido contrario a las agujas del reloj, y ese es el ángulo de inclinación que llamamos alfa. ¿Está claro hasta ahí, Tito? Sí, sí. Bien. El problema viene que ese ángulo que vos ves acá está afuera de tu triángulo rectángulo. ¿Está? Afuera de tu triángulo rectángulo. Claro. Igual el triángulo rectángulo está bien formado y bien pintado acá como aparece en la figura, porque habíamos dicho que lo determinaba los dos puntos de corte con el eje de las X y el origen de coordenadas. Este ángulo alfa, y acá hay que ver un poquito de geometría que ustedes han visto en algún lado, es igual a este otro ángulo que yo estoy pintando acá en el triángulo, y ahora, porque se llaman ángulos opuestos por el vértice, y ahora estoy diciendo que este ángulo alfa que está bien medido acá, en ese sector, es exactamente igual a este ángulo que también, obviamente, vale alfa. Cuando digo este ángulo vale alfa, veo que en mi triángulo rectángulo tengo los dos catetos, este cateto es el cateto adyacente, porque es el que está tocando o formando el ángulo alfa. El otro cateto, el vertical, el que corresponde ahí, es el cateto opuesto, porque es el cateto del triángulo o al lado del triángulo que no está formando el ángulo alfa. Entonces, cuando yo lo veo de esta manera, defino que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Siempre se define de esta manera, la tangente de un ángulo. Y como vos verás, el cateto opuesto es delta I y el cateto adyacente corresponde con delta X. Pero esto del triángulo puede llevar a confusión, por eso yo les decía, olvidémonos un poco del triángulo y pensemos solamente en los delta X y los delta Y. Que eso va a ser mucho más fácil y lo vamos a poder aplicar cualquiera sea la posición que nosotros tengamos de la recta. Sergio, perdón. Sí, dale, Fabián. Y quizás también sea muy importante con respecto a la pregunta anterior que vos señalaste del ángulo, que tengan en cuenta si el ángulo que forma la recta con el eje positivo de X está entre 0 y 90 grados y entre 90 y 180, como para que no se confundan con el triángulo. Perfecto, está bien. Porque me imagino que lo que vos estás pensando es que cuando van con el triángulo pueden confundirse si esta recta tiene pendiente positiva o tiene pendiente negativa. Claro. Entonces, de acuerdo a lo que le habíamos explicado a Dafne en la parte anterior, que decíamos, tomamos a la derecha del corte con el eje X y nos vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, ese ángulo que yo estoy marcando ahí es un ángulo que es, va para vos la pregunta, Tito, ¿mayor que 90 grados o menor que 90 grados? Ahí sería menor que 90 grados. ¿Sería? Perdón, ¿no te escuchamos? ¿Menor que 90? Menor que 90 grados. Está perfecto. Y si es menor que 90 grados, entonces esta
Si es menor que 90 grados, estamos en este caso, en el primero, en el de arriba, en este caso, ¿está? Ahí lo estoy marcando, en este caso, donde la pendiente de la recta es positiva. Y eso es lo que a ustedes no les debe generar ninguna duda. Piensen el ángulo, es mayor que 90 grados, es menor que 90 grados, y eso le va a dar el signo de la pendiente. Por eso les decía hace un rato, no pueden fallar en el signo, ¿está? Es por ahí un poquitito más difícil pensar el valor, pero no el signo. ¿Se comprendió? Sí, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Estaba ahora Juan Brusco. Ahí le vamos a dar la palabra. Falta poquito tiempo, Sergio, para que se acabe la videoconferencia. 14 minutos quedan. ¿Arrancó a las 10? No. ¿Sí? 40 minutos. Juan Brusco, adelante. Si Juan no responde, ¿algún otro que quiera hacer alguna consulta? Buenas. Sí, hola Juan. Mi consulta era porque entré tarde a la reunión, porque no me dejaba entrar, me sacaba. ¿Qué pasa cuando hay un recto horizontal o vertical? O sea, cuando no hay pendiente, porque tenemos un ángulo de 90. Perfecto. Acá te estoy mostrando la recta horizontal. ¿Está? Habíamos dicho que cuando la recta es horizontal, siempre estoy pensando en moverme desde el punto que está más a la izquierda y hacia el que está más a la derecha. Seguí la flecha naranja que me estaría indicando que tengo que ir desde A hacia B. ¿Está correcto hasta ahí? ¿Entendiste hasta ahí? Juan. Hola, Juan. En todo caso, Sergio, en todo caso, terminar la explicación total va a quedar grabado. Cuando lo pueda escuchar, se va a contestar su pregunta. Perfecto, dale. Cuando tenemos una recta horizontal, nos desplazamos del punto que está más a la izquierda al que está más a la derecha, como veníamos haciendo en todas las demás rectas que mostramos. Esto significa que tengo un desplazamiento según X de 4 unidades positivo. Y el desplazamiento en Y no existe, no hay, porque estamos hablando de que el punto A y el punto B se encuentran sobre la línea horizontal a la misma altura respecto del eje X. Cuando reemplazamos ambos valores en la expresión, nos queda 0 de delta Y dividido 4 de delta X, y habíamos dicho hace un rato que 0 dividido un número da por resultado 0, excepto un caso muy particular cuando ambos incrementos sean 0, pero eso no se da en la recta horizontal. En la recta horizontal siempre vamos a tener 0 dividido un número, y por lo tanto el resultado de la pendiente va a ser 0. Habíamos concluido entonces diciendo que cuando el ángulo es 0, o sea, corresponde a una recta horizontal, la pendiente de esta recta es nula. El caso siguiente, que es el de la recta vertical, ahora tenemos que desplazarnos desde un punto A al punto B, y hoy decía que acá no hay un punto que esté más a la izquierda que otro, entonces podríamos indistintamente desplazarnos desde A hacia B o desde B hacia A, siguiendo la flecha naranja. ¿Qué pasa en este caso? No hay desplazamiento horizontal porque los dos puntos se encuentran sobre la misma recta vertical. Pero sí hay un desplazamiento vertical que en este caso, de acuerdo a cómo está marcada la flecha naranja, es de 3 unidades positivas. Si reemplazamos estos dos valores, 0 para delta X, 3 para delta Y, encontramos que el resultado de la pendiente es lo que da dividir 3 sobre 0. Y dividir por 0 no da por resultado un número real, sino que decimos que la división por 0
tiende a infinito. Esa flechita que está antes del infinito es un símbolo que se lee tiende a. Y como conclusión, decimos que cuando el ángulo es de 90 grados, la pendiente de una recta está indefinida. Hasta ahí es la explicación que habíamos dado hoy, y creo que es lo que estaba necesitando Juan. ¿Alguien más? Si no hacemos de alumnos nosotros, jefe. Pero bueno, pero tendría que haber algunas preguntas más porque esa es la idea, ¿no? No hay nadie que levante la mano. ¿Explicaste re bien? ¿Nadie se quedó con dudas? Sergio, una aclaración, que bajen la manito después que hayan consultado, así sabemos cuando quieran repreguntar. Perfecto, perfecto. Bueno, no veo ninguna mano levantada, si ustedes ven me avisan. Acá Dafne volvió a levantar la mano. Adelante Dafne, a ver si te podemos dar audio. Sí, dale Dafne. Hola, ¿me escuchan? Sí. Les quería consultar del video que vimos, que nos pusieron para ver para esta clase, las formas de escribir las ecuaciones. No terminé de entender cómo hacer el pasaje. ¿Eso lo vamos a ver mañana? Dafne, vos miraste el video paso a paso y te descargaste el archivo que subimos al campus, porque después del video del profesor subimos 2 archivos más. Un PDF con todas las posibles maneras, o sea, de explícita a segmentaria, de segmentaria a explícita, de explícita a implícita, y el video explicativo. ¿Lo viste a eso? Vi el video, no vi que había un PDF. Hay un video inicial que subió el profesor Sergio Farabelo. Ese que va con lindos dibujitos y va rápido. ¿Ese es el que vos te referís? Sí, sí, ese lo vi. Bien, pero no me había dado cuenta que había un PDF. No, hay 2 materiales más, hemos avisado por el foro novedades, por eso tienen que estar muy atentos al foro avisos y novedades. Pero no lo subimos ayer, ya hace rato, está disponible en el campus. Porque lo que vos estás preguntando está explicado paso a paso ahí. Genial, entonces voy a volver a entrar en el campus y volver a mirar. Sí, gracias. Exactamente, en la sección de tema 1, en esa misma sección están todos los materiales cargados. No solamente para vos, Dafne, sino para todo el grupo. Chicos, tienen que pasear y pasar por el campus frecuentemente, porque vamos subiendo materiales justamente explicativos, detallados, para que ustedes puedan ir, digamos, salvando sus dudas. Si ustedes pasan una sola vez a la semana, o 2, se van a ir perdiendo info, ¿se dan cuenta? Igual, después de leer el material, Dafne, si todavía te quedan dudas, cuando hagamos la distribución por grupos, a cargo de cada profesor, en grupos más reducidos, podés preguntar las dudas que tengas. No hay inconveniente, pero lo importante es que leas el material antes. ¿Está? Genial. Bueno, perfecto. ¿Sí? Una cosa que nada que ver con la materia. Mañana nos estaríamos reuniendo de vuelta. De vuelta a las 9 de la mañana y a las 10 seguimos con consultas. Pues para terminar de ver esto. Muchísimas gracias. Dale. Juan Nahuel Guido. ¿Quiere pregunta? Nahuel Guido estaba antes y está habilitado. ¿Qué tal? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. La consulta mía es ¿dónde respondemos las preguntas desafío? ¿Si en el foro o exactamente ahí en el foro? ¿O acá? Las preguntas desafío que serían ¿cómo es la ecuación de la recta horizontal? ¿Cómo queda la ecuación de la recta vertical? Está bueno que se vaya escribiendo en el foro y que ustedes mismos se vayan respondiendo entre compañeros. ¿Está? Buenísimo. Nosotros lo vamos a ir controlando. Perfecto, gracias.